Hey, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de terror favorito, La Última Cerveza. Como siempre, no me encuentro solo, al frente mío, el gran Woke Steve. ¿Cómo estás? Todo bien, viejo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana, Arix? Muy bien, muy emocionado, recargado de historias y veamos qué nos depara este episodio. Esto es La Última Cerveza, que esperemos. Que no sea la última. Salud. Mi querido Wauki, cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de diferentes tipos de maldiciones. Tanto unas que te puedan lanzar, otras que tú puedas hacer y algunas que te provocas tú mismo. Así que vamos a arrancar por donde siempre, que es el apartado de historias de nuestros suscriptores. Esta historia nos narra Tatiana Moscoso, desde la provincia de Cañar. Tatiana nos cuenta que hace 5 años se encontraba cursando su tercer semestre de medicina. En ese entonces dice que vivía con su pareja. En ese tiempo también nos cuenta que su abuelo materno fallece. Para ese entonces decía que algo raro comenzó a pasar en su casa. Raro como si una presencia perturbadora acechaba entre las sombras. Nos dice que particularmente ella no tenía miedo a este tipo de cosas y se le hacía raro que esta vez a lo que le tenía miedo seguramente era el alma de su abuelo. Comenzó a atar cabos para ver qué era lo que le ataba a este mundo. Decía que su teoría principal era que tenía un sillón que él le había heredado. Sin embargo, no le encontraba explicación, ya que ella nunca había sido mala como tal con su abuelo. Todo esto empeoraría cuando sus horarios de clases dejaron de cruzarse, ya que ella estaba acostumbrada a despertarse, desayunar y salir a la universidad junto a su esposo. Sin embargo, este semestre decía que le tocaba, particularmente los días lunes, salir más tarde que su esposo. A esto añade que le daba un pavor dormir con la puerta abierta. Tanto era este suceso que le rogaba a su esposo que por favor, antes de irse, cierre la puerta y ponerle seguro. Hubo un día que algo siniestro le pasaría. Ella dice que se encontraba profundamente dormida cuando de repente su esposo se levantó. Ella, entre ojos abiertos y cerrados, se da cuenta que ya estaba amaneciendo. Eran las 4:30 de la mañana. Nos cuenta que su esposo salió como todos los lunes, cerró la puerta y se percató claramente que puso seguro. Minutos después, sintió como que ya no quería volverse a dormir. Más bien su conciencia estaba despierta, como atenta. De repente, se percató que al filo de su cama había una sombra de un hombre con un sombrero gigante. Ella, pálida y con mucho frío por tal evento que estaba viviendo en ese momento, dice que lo único que pedía era que Dios le ayude y le libere de aquel evento terrorífico. Sin obtener respuesta alguna, este hombre comienza a acercarse a ella. Dice que no podía ver su rostro, pero sí que llevaba vestido. Nos dice que era un hombre de traje muy elegante, traía las manos en los bolsillos y algo que destacaba era un sombrero gigante. Nos dice que en ese momento lo único que hacía era orar en su mente y lo único que podía hacer era mover los dedos de los pies, a ver si así su cuerpo reaccionaba y podía salir corriendo. Entre suspiros y lágrimas, dice que de repente logra salir de ese trance y se despierta. Al momento cobra conciencia, se da cuenta que no se encontraba acostada, se encontraba ella sentada al filo de la cama, justo delante donde había visto este espectro. Después de eso, se percata que la puerta que su esposo había dejado con seguro se encontraba abierta. Años más tarde, nunca ha podido descubrir qué fue lo que en realidad pasó esa mañana, pero dice que ese espíritu, el alma de su abuelo o lo que haya sido, dejó de molestarla. Sin embargo, comenzó a investigar en internet y se dio cuenta que este mismo espectro de sombrero gigante era muy común en el ámbito paranormal. Qué buena historia, viejo. Hay algunas cositas que quisiera que me digas. Solo pasó ese suceso y después de eso ya no tuvo ningún otro problema más con esta entidad. Lo último que nos describe en el mensaje es literalmente: después de esto no le volví a tener miedo al espíritu de mi abuelo. Pero sí es algo raro que se le haya presentado un espectro de esa naturaleza. Ajá. ¿Tú creerías que fue un espectro o fue una parálisis del sueño? Pensaría que es una mezcla, porque se asemeja mucho el sentimiento de parálisis, ya que la conciencia se encontraba como despierta y veía algo sin rostro, muy común entre las parálisis del sueño. Sin embargo, esta figura se me hace muy similar a aquella que nos contaron episodios atrás de un hombre igual con con vestimenta formal y un gran sombrero que se metía en un árbol al final de un hotel, algo así. Me di el trabajo de investigar
Y este hombre, la verdad es que es conocido en historias norteamericanas. Lo llaman el Hatman, el hombre del sombrero. Y es curioso porque dice que es una especie de persona que no es que te haga daño, pero aparece de la nada. Aparece de la nada y te pega un buen susto. Ya depende de la persona porque pues ha habido testimonios donde sí quedan traumados con mucha ansiedad y otros que simplemente lo olvidan. Como en el caso de Tatiana, que nos dice que después de eso nunca más volvió a pasar nada más. Sí, es curioso saber que puede haber un ente en común o tal vez es una reacción igualmente como hemos hablado acerca de la parálisis del sueño. Pero muchísimas gracias por enviarnos tu historia. Igualmente nos puedes enviarlos por nuestros canales oficiales como La Última Cerveza. Si no lo has hecho, atrévete. Puedes estar en el siguiente episodio. Así que viejo, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar con unas historias que están increíbles para este episodio. Esta es la historia de Pedro. Era un hombre robusto, grande y con un carácter muy fuerte, que su familia, sus hijos, le tenían miedo cuando llegaba del trabajo. Dice que una noche salió a tomar con sus amigos. Entre tanta joda y joda, dice que uno saca el tema que con las lagañas de los perros puedes ver fantasmas. A él, como era un hombre rudo, le dijeron inténtalo, lo retaron y él por la presión aceptó. Dice que esa noche se lo puso, no pasó nada, pero al siguiente día comenzó su martirio. Comenzó a ver seres, fantasmas, entes que cruzaban su casa, el patio o la calle. Cuando ya esto ya colapsó, fue cuando él estaba mirando a la ventana y vio entrar un ente encapuchado, totalmente de negro, a la casa de su vecino. Y al día siguiente se enteraron que murió. Él fue a donde un chamán a pedir ayuda. El chamán le dijo que no podía hacer nada, que eso sale de sus fuerzas, porque se ha metido con la madre, la Pachamama, y que tiene que pedirle perdón yéndose al Taytimabura. Él dice que partió un viernes, se quedó 3 días, tuvo que hacer un pacto que nadie sabe qué es lo que hizo, pero lo más raro es que al regresar de la montaña su padre falleció, toda su familia cayó en pobreza y dicen que el pacto fue entregar a su padre y a las riquezas para que él pueda estar en paz. Eso sí, creo que describe todo lo que es una maldición, ¿no? Esto de aquí de las lagañas de los perros es un mito muy conocido. No sé si en todo lo que es Latinoamérica al menos, pero aquí en Ecuador sí, pensaría que sí es bastante común escuchar por lo menos alguna vez eso de que puedes ver fantasmas. Sí, y lo que más me sorprendió de esta historia es que muchas veces la presión social te hace hacer cosas que después te puedes arrepentir, en todos los casos, y mucho más en esta parte espiritual en la cual estamos hablando, porque muchas veces la presión social te lleva a hacer tal vez jugar la ouija, meterte en un lugar que tú sabes que está pesado, y sería bueno conocer todo esto, conocer estos detallitos extras que te pueden hacer daño a ti y a tu familia. Sobre todo en cuanto a las maldiciones, para mí son contratos con letras pequeñas, con muchos huecos, porque si te pones a pensar, ¿cuántos de nosotros incluso daríamos la vida por un padre, por una madre, por un hermano? Y en este caso, ¿qué tan grave debió ser lo que estaba viviendo este señor para ofrecer la vida de un ser querido? Eso me cuentan, que la verdad él ya estaba traumado, que un poco tiempo más se volvía loco. En realidad, estar en ese mundo donde tú ves entes, seres, en todo el tiempo es como que te vuelves loco. Pero hablando ya de la salud mental de las personas, yo traigo una historia que es del tío abuelo de una amiga y es bastante interesante porque nos dice que era una persona bastante amorosa, bastante fiel al hogar, bastante dedicado. Tenía a su esposa, tenía su casa, tenía un buen trabajo. Ya habían pasado muchos años de estar casado y su sueño más grande era tener un hijo. A este señor lo llamaremos Don Norberto. Don Norberto dice que hubo un día que le dijo a su esposa: mi amor, por favor, creo que ya es hora de tener un hijo. Al fin y al cabo, he trabajado y quiero dejar un legado en este mundo. La señora, muy reacia, primero intentó mentirle, diciéndole que no podía tener hijos. Le llevó donde los mejores médicos de aquí de Quito. Los médicos le dijeron que no tenía ningún inconveniente, que el embarazo iba a ser algo seguro. Sin embargo, esta señora se rehusaba a darle un hijo. Don Norberto, hundido en la depresión, se separa de esta mujer. Perdido y sin saber qué hacer, dice que cae en las garras del alcohol y una temporada dice que para cambiar de ambiente decide viajar a un pueblito. No me dijeron cuál, pero sé
que era un pueblito bastante alejado de la ciudad. Ahí se topa con una familia muy allegada a él y lo llevan a una cantina para que se distraiga. Ahí se emborracha y comienza a desahogarse con su amigo. Su amigo le dice que hay una señora que la gente rumora que cumple cualquier deseo, que podría ir a intentarlo. Don Norberto, cegado por la necesidad, dice que se va donde esta señora. Caminó por varios kilómetros y llega a una casa bastante lujosa, eso sí, apartada del pueblo, en medio del campo. Lo recibe una señora bastante esbelta, preciosa. Le dice que su destino no era tener hijos y que trate de alejarse de su ex esposa, porque ella la conocía. A don Norberto se le hizo muy raro, pero le rogó y le dijo que por favor le ayudara a que le devuelva el amor que le tenía a su esposa y que les reúna para volver a intentarlo. Esta persona lo que le dijo fue que si él lograba encontrarla nuevamente, esta señora lo iba a recibir y le iba a dar un hijo, pero ella no se lo recomendaba. Hasta el último se lo advirtió. Él, muy emocionado, con toda la fe del mundo, regresa a Quito. Como había dicho la señora del Oriente, esta le recibe muy amorosa y en efecto queda embarazada. Los meses pasaron y cuando esta estuvo a punto de dar a luz, dice que lo mandó a don Norberto a buscar un carro para que le lleve al hospital. Al momento que él regresa, su esposa había desaparecido. Pasaron los años y nunca dio con el paradero de ella. Sin embargo, una noche alcanza a ver a una señora con las mismas facciones de hace años atrás. Era su esposa. La sigue por varios kilómetros, por muchas horas, a pie. Se adentra al bosque y ahí, antes de que entre a su casa, le dice: devuélveme a mi hijo, ya te encontré. Su esposa se da la vuelta y le dice: Norberto, perdóname, nuestro hijo ya no está en este mundo. Lo que sucede es que soy una bruja y yo tenía que dar una ofrenda o me iba a quedar sin mis poderes. Don Norberto dice que se devuelve loco por tal respuesta. Actualmente pasea como un vagabundo por las calles de Quito y su familia, cualquiera que le pregunte sobre por qué él vive en esas condiciones de indigencia, le cuenta la misma historia con punto y coma. Es muy loco entender que a veces ese amor de madre no existe y pueden causar daño a tus hijos. Tal vez por la ambición, tal vez por, como en este caso, por poderes. Y sí es muy real, aunque la gente que ahorita nos esté viendo diga que no, esto solo es ficción, sí es muy real que las personas que están metidas en esta situación no les importa a sus hijos. Verás, algo que me llamó mucho la atención y por qué saqué esta historia para este episodio como tal es porque esto de ofrecer como tal la vida de un hijo muchas veces no es por gusto propio. Leí un caso que decía que esto era una herencia. Personas como las brujas que practican la magia negra, se dice que entregan esta vida como una maldición, porque una de dos: o pueden tener destinos más densos que la misma muerte, o lo hacen por gusto propio. Sí, tienes toda la razón, eso es por herencia. Y en mi religión o en mi creencia se le dicen cadenas. Hay cadenas de maldición y eso es muy real. Cuando una persona... Esos ya son casos muy grandes, ¿no? Que son casos ya que salen a veces de la comprensión humana. Que son cadenas ya de maldición, tal vez de brujería. Cadenas de maldición, tal vez de sacrificios. Que te van a ir arraigando no solamente a ti, sino en la Biblia también habla de cerca de 4 generaciones. Si no lo cortas, ¿no? Vamos con la siguiente historia. Sí, por supuesto. Esta historia que va a continuación nos hace entender que no muchas veces necesitas una bruja, necesitas como que hacer un ritual para hacer una maldición. Esta es la maldición de Superman. Los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, vendieron los derechos de Superman por $130 a la empresa DC Comics. Cuando comenzó el apogeo de la fiebre de Superman en 1938, comenzaron las demandas de parte de los creadores a la empresa de DC Comics. Cuando estaba a punto de salir la primera película de Superman, en un documental sale: las publicaciones de Superman mataron mis días, asesinaron mis noches, ahogó mi felicidad y estranguló mi carrera. Yo, Jerry Siegel, coautor de Superman, maldigo la película de Superman. Y a continuación vamos a ver una decadencia de todos los que participaron, tanto como actores como coautores de Superman. Jerry Siegel
el coautor de Superman, murió en bancarrota, totalmente pobre. Joe Shuster murió ciego e igualmente en bancarrota. Bud Collyer, la primera voz de Superman en la radio, murió de un ataque cardíaco después de haber grabado las escenas de Superman. Todos dicen que tenía perfecta salud. Chris Allen, el primer Superman que salió en la televisión, murió en bancarrota porque nunca más tuvo un papel protagonista en Hollywood. El caso de Geoff Reeves, el Superman de 1955 a 1957, fue encontrado con un disparo en la cabeza, y lo más tétrico fue que en la pistola no encontraron huellas digitales y la familia mencionaba que no tenía enemigos. Christopher Reeves, creo que el Superman más conocido de toda la historia y al cual se le hacen referencias, tuvo un accidente en un caballo y quedó tetrapléjico. Luego de eso, murió con un paro cardíaco en el 2004. Dean Cain, el personaje de 1993 y 1997 en la serie de Luisa y Clark, nunca más tuvo un papel protagonista en ninguna serie ni en Hollywood. Todos podemos decir que después de apuntarle a un personaje tal cual como Superman, tu carrera despegaría, pero en este caso, a todas las personas que actuaron de Superman se fueron a la bancarrota. Y aquí vienen los dos últimos casos de Brandon Root y Tom Welling. Estos personajes, igualmente que después de haber actuado como Superman y haber tenido una trayectoria muy grande en Hollywood, nunca más tuvieron un contrato de parte de dicha empresa. Tanto así creció el rumor que uno de los personajes que iba a ser Superman era Nicolas Cage, pero su agente le advirtió de esta maldición y él rechazó el papel como Superman. Qué loco. Creo que esta es una de las maldiciones más antiguas, diría yo, porque esta yo ya la había oído y qué bacán sacarla actualmente en el podcast, porque seguro muchas personas actualmente no tenían ni idea y ahora solo queda esperar a ver cuál es el destino de Henry Cavill. Sí, aún no deja de la capa de Superman, pero todos los que han dejado la capa de Superman tienen un destino medio trágico. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que tal vez ya esta maldición se haya acabado. Pero es muy curioso. A continuación, la historia que yo iba a contar la investigué igual, o sea, aprovechándonos un poquito del hype del estreno de La Monja. Se trata de la historia de precisamente una monja que en los años 1940 hizo mucho ruido en un convento en Alemania. Esta historia trata de la vida de Josephine Rosenthal, una monja que vivía en un convento en Alemania. Todo parecía normal hasta que de un día para otro llegaría un milagro o quizás una maldición. A esta monja se le presentó un embarazo que ella decía que era inmaculado. ¿Qué quiere decir esto? Que no era producto de un ser carnal. Ella sostenía que ningún hombre la había tocado, que seguía siendo virgen. Esto llegó a los oídos del Vaticano, el mismo que la llamó de inmediato para hacerle exámenes y comprobar la veracidad de su historia. Pasó un tiempo y se dieron cuenta que este embarazo realmente se trataba de algo genuino, que no era gracias al fruto de la unión entre un hombre y una mujer. Muchos afirmaban que esto era un milagro, mientras que otros decían que era producto de algo demoníaco. Josephine, al fin y al cabo, lograría pasar sus primeros meses de embarazo hasta llegar a su 8º mes, cuando de emergencia le tocó su labor de parto y dio a luz a una niña llamada María. En ese momento se dieron cuenta que estaban tratando con un caso de una hermafrodita. Josephine era hermafrodita. Lastimosamente no sobrevivió al parto y María quedaría a merced de las manos de monjas y sacerdotes en el Vaticano. María crecería con un cierto rechazo de toda la comunidad religiosa, ya que muchos afirmaban que era producto de un ser demoníaco. En ese entonces, todos aquellos con malas formaciones eran vistos de esa manera. Sin embargo, María crecería en un ambiente hostil y en su adolescencia comenzaría a escribir un diario, un libro donde contaba todos aquellos actos discriminatorios en contra de ella. Sin embargo, se corrió un rumor donde esta comunidad religiosa estaría elaborando un plan en contra de su vida. Decían que querían hacer una representación milagrosa y hacer que María fallezca a sus 33 años de edad. Esto quiere decir que querían atentar contra su vida. Ella, al confirmar esta teoría, dice que decide cortarse el cuello. Meses después de su muerte, muchos sacerdotes y monjas aseguran ver el alma de María rondando los pasillos del Vaticano. Esto llegó a los oídos del Papa en ese entonces, el cual decretó que a su cadáver debían cortarle la cabeza. Dicho y hecho, lo embalsamaron. Cogieron una copa de vino y la llenaron con su sangre, y todo esto quedaría encerrado bajo llave con muchos candados y cadenas para que dicha maldición no se esparza otra vez en la tierra. Lo curioso de todo esto es que en la autopsia de María
la hija de Josephine, había sido expuesto que esta niña también era hermafrodita. Aquí la pregunta para todos nosotros es, ¿esto de ser hermafrodita es una bendición o una maldición? Es increíble escuchar esta historia, cuando muchas veces muchas creencias, muchas religiones toman como algo mal a lo que no es normal. Por ejemplo, lo que era hermafrodita, esta persona. ¿Tú cómo lo tomarías? ¿Una bendición o una maldición? En esa época, una maldición. Pero es por el significado que le da a la humanidad como tal. Al fin y al cabo, la religión no es la más acertada para aceptar a todos por igual. No sé bajo qué conceptos como tal esto llegue a ser aceptado por la naturaleza religiosa. Al ser hermafrodita, estás dando una oportunidad para que se descifren otros casos. Por ejemplo, yo soy creyente de la Virgen, pero ¿qué tal si era un evento similar? Estamos hablando de algo de que pues podríamos estar descubriendo bajo ese concepto científico quizás la existencia del mismo Jesús. Así que, muchachos, igualmente escriban en los comentarios si piensan que fue una maldición o una bendición. Y señor Arix RZ, creo que hemos estado dejando a un lado los datos perturbadores. Es hora de que vuelvan. Es hora de que vuelvan. ¿Quieres lanzarte uno? Sí, verás, tú te lanzaste algo que parecía un dato, como es la maldición de Superman. Y me hizo alusión a algo, a una de mis películas favoritas como tal. No sé si alguna vez viste El Cuervo de Brandon Lee. Sí. Una película Sí, tremenda. es muy buena. Estamos hablando, para las personas que no hayan visto esa película, de precisamente la maldición del cuervo. Esta historia trata de un personaje, o sea, de una pareja que es asesinada en la noche de Halloween, que ya mismo se aproxima, por cierto. Y resulta que en esa noche como tal, el espíritu de él vuelve y es un espíritu de venganza que acaba con todas las personas que estuvieron involucradas en dicho evento. Lo curioso de todo esto es que durante el rodaje de esta película, Brandon Lee, que era el protagonista, no pudo terminar de grabar la película porque terminó muerto por un disparo en el abdomen. ¿Quién diría que una película de esta naturaleza iba a haber este accidente? Lo peor de todo es que la persona que hacía del villano de esta película no pudo recuperarse después de dicho evento. Su paz nunca volvió, tanto que se alejó del cine y años más tarde moriría de un cáncer en el estómago. Aquí la pregunta, mi querido Wauki, es ¿tú qué crees? ¿En realidad está relacionado con algún tipo de maldición todas estas eventualidades en las cintas cinematográficas? Es que, por ejemplo, puede ser una maldición o como hemos estado hablando, cuando tú estás en un lugar donde se acumulan muchas energías malas, como lo que suele pasar cuando hacen grabaciones en películas de terror. Pero El Cuervo no es de terror. Sí, pero tiene un trasfondo muy pesado. Ah, ok. Sí. Sí, te da razón. Tal vez por ahí comienzan a salir algunas cositas y comienzan ahí las maldiciones. Eso pienso yo, eso creería yo lo que está sucediendo. ¿O cuál es tu punto de vista? Verás, la verdad es que el trasfondo de Brandon Lee es raro, porque pensaría que todo es una coincidencia y un mal día y un lamentable accidente. Pero recordemos que Brandon Lee murió a muy corta edad y su padre, Bruce Lee, también murió a corta edad. Qué raro. Es raro. Es muy, muy, muy raro. Aquí viene el otro dato perturbador, que es la maldición de la mansión Winchester. La familia Winchester, en la época de la guerra civil en Estados Unidos, creó todo el armamento para dicha guerra. Luego de eso, crearon la mansión Winchester y fue a vivir su hijo y Anna, que era su esposa. Cuando fueron a vivir en esa casa, comenzaron a ver muchas situaciones, las cuales uno de los rumores dice que las escaleras no iban a ningún lado. Pero lo más tétrico es que su hija, a corta edad, murió de una enfermedad inexplicable. Murió de desnutrición en una familia multimillonaria en ese tiempo. Luego de eso, su esposo murió de tuberculosis, sin ninguna razón. Luego de esto, Anna fue donde una bruja y preguntó qué es lo que sucedía. Y dijo que esa casa está construida con dinero de muerte, las cuales causaron sus armas. Y cualquier persona que vaya a vivir en esa mansión va a sufrir las terribles consecuencias de las almas en pena que viven ahí tras la guerra civil. Muy buena teoría de parte de la bruja, ¿no? Sí, es un dato perturbador que se queda ahí.
y esperemos poder indagar un poquito más. Ya salió una película acerca de la mansión de Winchester y podemos tal vez hablar en otro capítulo. Wauki, ¿qué te pareció el episodio de hoy? Estuvo muy bueno, hubo muchas cosas de que hablar, hubo varias historias, una gran diversidad de historias. No solamente hablamos de una maldición exacta, hablamos de diferentes tipos de maldiciones. Y esperamos igualmente que nos digan, nos cuenten, si tal vez a alguno de ustedes se le ha salido una maldición sin querer. Sí, y también recuerden que pueden comentar cualquiera de las historias que hayamos contado, si piensan que es mentira, si es real, porque nosotros también queremos ver lo que estamos contando, ¿no? A ver si sí o si no. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, escucharnos en Spotify, vernos en YouTube. Los clips están en TikTok, en Instagram. Envíen sus historias para seguirlas contando aquí en cada episodio. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue La Última Cerveza, que esperemos Que no sea la última. Salud.